Muy bien, acompáñeme a Jueces capítulo 3. Jueces capítulo 3. Como siempre, ¿verdad? En WhatsApp y en Facebook está la transcripción de lo que vamos a estar viendo hoy. Si alguien quiere ir siguiéndolo con su vista, lo puede hacer. Y si alguien lo quiere estudiar luego, también ahí está la lección ya escrita, ¿verdad? Jueces capítulo 3. El día de hoy nos corresponde estudiar desde los versículos 12 hasta 31. Versículos 12 al 31. Y el título de lo que vamos a estar estudiando el día de hoy es Ahod y Samgar, instrumentos en las manos de Dios. Ahod y Samgar, instrumentos en las manos de Dios. ¿Alguien nunca ha escuchado estos nombres que acaba de decir? Ahod y Samgar. Están como escondidillos, ¿verdad? No son tan usuales. Uno es más famoso que otro. Y cuando yo empiece a leer la historia se va a dar cuenta de, ese es el que hizo eso, ¿verdad? Y el otro definitivamente sí no es tan popular. Pero fueron jueces, fueron libertadores del pueblo de Dios en su momento. Y vamos a estudiar cómo Dios los utilizó como un instrumento en sus manos. Entonces, la porción de lo que vamos a estar estudiando el día de hoy inicia con algo que ya hemos explicado muy constantemente. Inicia con un retorno al ciclo descendente del pueblo de Israel. Vean capítulo 3, versículo 12. Dice, volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Notan cómo la porción inicia con el pueblo volviendo a repetir el ciclo de descendencia, el ciclo descendente, repetitivo, de inmundicia, de pecado, de idolatría, de lejanía? Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Y por eso el ciclo se repite. ¿Qué sigue diciendo el versículo? Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. El pueblo peca, ¿y qué hace Dios? Envía castigo, envía juicio. Hemos ya hablado muchísimas veces, ¿verdad?, en lo que llevamos del estudio, que este ciclo se repite en todo el libro de Jueces. Todo el libro de Jueces va a tener esa constancia. El pueblo peca, Dios envía su juicio y su castigo, el pueblo clama a Dios y se arrepiente, entonces Dios levanta un libertador, el libertador obtiene victoria, el pueblo recibe paz, pero en medio de la paz vuelven a pecar. Dios vuelve a enviar y así ese es el ciclo que se repite durante todo el libro, ¿verdad? Entonces ellos volvieron a experimentar el juicio de Dios y ahora son oprimidos por los enemigos. Pero la opresión en esta ocasión dura un poco más de lo que duró la vez pasada, ¿verdad? Ahora son 18 años de opresión, según lo que nos dice la narrativa que ya vamos a estar haciendo. Esto lo dice el versículo 14, que ya más adelante lo vamos a leer. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a describir los instrumentos utilizados por Dios, tanto para castigar al pueblo de Dios, como para libertar al pueblo de Dios. Y yo no sé si me estoy dando a entender. Hay instrumentos en sus manos, y hoy vamos a estudiar los instrumentos que en este contexto Dios utilizó para castigar, y también los instrumentos que en este contexto Dios utilizó para libertar. ¿Sí? ¿Cuál contexto? Desde el capítulo 12 desde el versículo 12 hasta el versículo 31. Entonces, para tener claro el panorama completo de lo que estamos hablando, vamos a leer toda la porción. Y ya después de haber leído toda la porción, nos vamos a ir deteniendo poco a poco en algunos versículos. Jueces, capítulo 3, desde el versículo 12 hasta el versículo 31. Si lo tiene ahí, puede leer con su vista juntamente conmigo. Dice así. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Este juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalec, y vino e hirió a Israel y tomó la ciudad de las palmeras. Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, 18 años. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador, a Ahod, hijo de Gera, benjaminita, el cual era zurdo. Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Y Ahod se había hecho un puñal de 2 filos, de un codo de largo, y se lo ciñó debajo de sus vestidos a su lado derecho. Y entregó el presente a Eglón, rey de Moab, y era Eglón hombre muy grueso. Y luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo había traído.
Mas él se volvió desde los ídolos que estaban en Gilgal y dijo: Rey, una palabra secreta tengo que decirte. Él entonces dijo: Calla. Y salieron de delante de él todos los que con él estaban. Y se acercó a Ahod, estando él sentado solo en su sala de verano. Y Ahod dijo: Tengo palabra de Dios para ti. Él entonces se levantó de la silla. Entonces alargó Ahod su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió por el vientre. De tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja, y la gordura cubrió la hoja, porque no sacó el puñal de su vientre, y salió el estiércol. Y salió Ahod al corredor, y cerró tras sí las puertas de la sala, y las aseguró con el cerrojo. Y cuando él hubo salido, vinieron los siervos del rey, los cuales, viendo las puertas de la sala cerradas, dijeron: Sin duda él cubre sus pies en la sala de verano. Y habiendo esperado hasta estar confusos, porque él no abría las puertas de la sala, tomaron la llave y abrieron. Y he aquí su señor caído en tierra, muerto. Mas entre tanto que ellos se detuvieron, Ahod escapó, y pasando los ídolos, se puso a salvo en Seirat. Y cuando había entrado, tocó el cuerno en el monte de Efraín, y los hijos de Israel descendieron con él del monte, y él iba delante de ellos. Entonces él les dijo: Seguidme, porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos los moabitas en vuestras manos. Y descendieron en pos de él y tomaron los vados del Jordán a Moab, y no dejaron pasar a ninguno. Y en aquel tiempo mataron de los moabitas como a 10,000 hombres, todos valientes y todos hombres de guerra, no escapó ninguno. Así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel, y reposó la tierra 80 años. Después de él fue Samgar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes, y él también salvó a Israel. Esa es entonces la porción que vamos a estar analizando poco a poco, y como les dije, lo que vamos a hacer es, primeramente, observar los instrumentos que utilizó Dios para castigar al pueblo, y luego observar los instrumentos que utilizó Dios para liberar al pueblo, ¿sí? Y entonces vamos a observar cada uno de ellos. Lo primero, los instrumentos de castigo en las manos de Dios. La porción, después de describir la persistencia de los israelitas en hacer lo malo, inicia con la siguiente frase: Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab. ¿Lo notaron? ¿Quién fortaleció a Eglón, rey de Moab? Jehová. Lo dice claramente el texto. Evidentemente, esto resalta un aspecto que nosotros ya hemos hablado muchísimo antes de este mensaje como tal. Y este aspecto es que Dios es soberano sobre todo, y que aún los reyes paganos son puestos en sus tronos por la propia mano del Señor. ¿Sí? Nuestro presidente está puesto ahí por la mano de Dios. ¿Lo creemos o no? Porque nosotros creemos que Dios tiene un control soberano sobre toda la historia. Acompáñenme un momento a Daniel capítulo 2, rápidamente, no vamos a detenernos mucho, nada más vamos a leer ese texto. Daniel capítulo 2, versículos 20 y 21. Daniel 2, 20 y 21, dice así: Y Daniel habló y dijo: Sea bendito el nombre de Dios de los siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. ¿Notan el alcance de la soberanía de nuestro Dios? Dios pone y quita reyes. Y el texto de Jueces es claro al decir que Moab, rey pagano, fue fortalecido por Jehová. ¿Por qué? Porque Dios está utilizando a Eglón, rey de Moab. Dios lo está utilizando a él como un instrumento para la corrección y la madurez de su pueblo. Y por eso él hace eso. Él fortalece a un rey pagano. Hermanos, tal vez nosotros no entendemos el porqué de muchas de las circunstancias de nuestro entorno. Y algunas personas podrían pensar que, ¿dónde está Dios en medio de todo esto?
¿Por qué sucede aquello? ¿Por qué sucede esto otro? ¿Por qué esa persona está en el poder? Si, qué sé yo, si toma decisiones que no honran y glorifican a Dios. Si Dios es soberano, ¿por qué no pone una persona que tome decisiones correctas en el poder? Mis hermanos, no siempre la historia debería desarrollarse como nosotros pensamos. Si bien es cierto, Dios utiliza aún a reyes paganos sentados en el trono. ¿Para qué? Para la madurez y la corrección de su pueblo. Para su gloria. Para llevar a cabo el desarrollo de su plan perfecto. Y esto nadie se lo puede señalar y nadie lo puede discutir. Pero bueno, aquí nos viene una pregunta. ¿Quién es Eglón? Porque es de él quien se dice que Jehová lo fortaleció. Pero ¿quién es? ¿Quién es Eglón? ¿Alguien había escuchado alguna vez de este rey? Muy poco, tal vez en una lectura, no sé. Bueno, de Eglón históricamente hablando, nosotros no tenemos muchísimo que decir. No es como Nabucodonosor, tal vez, que podemos sacar libros y estudiar de su vida con lujo de detalle. Eglón no necesariamente es ese tipo de rey. No tenemos mucho que decir acerca de esta persona. Ciertamente, lo que podemos decir a la luz de lo que nosotros ya hemos visto es que él es rey de Moab y que es reconocido por una cualidad física. ¿Cuál es esta cualidad física? Es gordo, es obeso, ¿verdad? La frase que se utiliza para describir la gordura de Eglón no simple y sencillamente está haciendo referencia a que era una persona gruesa, sino que era algo extraño en ese entorno. Podemos hablar de algo mórbido, ¿verdad? Que ya estaba, tal vez necesitaba solamente estar sentado, solamente en su cama, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ese es el tipo de obesidad con la que se describe a esta persona. Y pues prácticamente eso es lo que se dice de él. Se dice que era rey de Moab y es reconocido por su obesidad. Entonces, para entender un poco el contexto, también tenemos que hablar de los moabitas, de donde él era rey. Los moabitas eran un pueblo ya bastante conocido por los israelitas. De hecho, están vinculados con Lot en Génesis capítulo 19, ¿verdad? Los moabitas y Lot tienen relación en Génesis 19. Entonces, imagínense desde hace cuánto los moabitas están en la historia teniendo ahí un parentesco con los israelitas y estando cerca de ellos, ¿verdad? Su territorio era muy ampliamente conocido por los israelitas. Si usted analiza Números capítulo 21, usted se dará cuenta cómo describe cada una de sus fronteras y cada uno de su ubicación. Es descrita con lujo de detalle. Eso quiere decir que era un territorio muy bien conocido por los israelitas. Usted lo puede analizar, por ejemplo, en Números capítulo 21, del versículo 10 al versículo 20. Y los moabitas siempre se comportaron como enemigos del pueblo de Israel. Siempre fueron enemigos del pueblo de Israel. Probablemente, y esto es un detalle histórico bastante interesante, la cercanía que ellos tenían con los israelitas se debe a que hay un parentesco muy alto entre la lengua de los moabitas y la lengua de los israelitas. Por tanto, eran personas que se entendían cuando hablaban. Y esto pues es importante en aquella época y más que todo en circunstancias de cercanía geográfica e incluso en circunstancias de tomar como opresor a un pueblo, ¿verdad? El hecho de entender a ese pueblo, sus palabras y poder, qué sé yo, hacerlo tributario o cosas por el estilo, ¿verdad? Por otro lado también, no solamente los moabitas tenían un parentesco en la lengua, sino que también los amonitas y los amalecitas, ya ahorita vamos a hablar de ellos porque se mencionan aquí en el capítulo. Podemos mencionar a algunos moabitas famosos en la Biblia, y tal vez aquí usted me pueda ayudar un poco, ¿verdad? ¿Alguien recuerda el nombre de algún moabita famoso? Que usted dice, yo, cuando me dicen moabita, pienso en Balac, muy bien. ¿Se recuerdan quién es Balac? El que era rey moabita en tiempos de ¿cuál profeta? De Balaam, ¿verdad? Que Balac le pidió a Balaam que maldijera a los israelitas. Y Balaam simplemente habló lo que Dios le había dicho y no, yo no puedo maldecir a los israelitas, yo tengo que bendecirlos. Y le insistía, no, maldígalos. No lo puedo hacer, aquí hay bendición. Y la tercera vez, bueno, ¿quiere que hable? Bueno, voy a hablar. Y Balaam empieza a maldecir a todos esos pueblos que están alrededor de Israel y empieza a bendecir a los israelitas, que era lo que realmente Dios tenía en sus intenciones.
Balaam es famoso moabita. ¿Alguien reconoce o recuerda algún otro moabita famoso en la Biblia? Ruth, ¿verdad? Yo pensé que ese iba a ser el primer nombre que me dieran, ¿verdad? Todo el mundo recuerda a Ruth la moabita. Cuando nosotros leemos el libro de Ruth, pues es un libro precioso que describe el control absoluto de Dios sobre las circunstancias, y Ruth era moabita. Entonces, hay personajes famosos que se mencionan en la Biblia que son moabitas y que tienen parentesco con esta cultura, ¿verdad? Ruth, como ya lo dijimos, es una mujer sumamente importante porque en la historia de Israel ella tiene una conexión con la genealogía del rey David. Cuando usted termina de leer el libro de Ruth, usted se da cuenta dónde inicia la genealogía del rey David. Y entonces hacen de Ruth una historia muy importante para la cultura judía y para el cristianismo como tal, entendiendo las bendiciones del pacto davídico que nosotros las vemos a través de Jesucristo. Y de hecho, esto que acabamos de mencionar me lleva a un aspecto interesante que cuando estaba estudiando encontré, aunque hago una aclaración. Esto que voy a mencionar no hay forma de comprobarlo bíblicamente, o sea, no tiene una base bíblica. Es dichos de rabinos que leían el Talmud, o sea, dichos de ellos, creencias de ellos. Usted y yo entendemos que el Talmud judío no es la Torá judía. ¿A alguien no le queda clara cuál es la diferencia entre el Talmud y la Torá? La Torá es sí o sí el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Eso es lo que se conoce como la Torá. Pero el Talmud es eso más el agregado de los comentarios rabínicos. Y ahí vienen un montón de historias pues que claramente nosotros no tenemos manera de corroborar la realidad de eso. Incluso se le sigue agregando y agregando y agregando más porque los rabinos pueden llegar a cambiar de opinión o cosas por el estilo. Jesucristo se enfrentó con esto en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Cuando lo criticaron, por ejemplo, por agarrar espigas en un día de reposo. ¿Sí? Bueno, busque en el Antiguo Testamento donde aparece esa prohibición. Usted no la va a encontrar. Esa es una prohibición de el Talmud. No es una prohibición de la Torá. Lo mismo pasa con caminar más de una milla. ¿Se recuerdan que también era una prohibición, que no se podía hacer eso el día sábado? Bueno, eso es una enseñanza del Talmud, no de la Torá. Lamentablemente, algunos predicadores, teólogos de la actualidad también han agarrado algunas historias del Talmud para sus propias teologías, ¿verdad? Hay un libro muy famoso de dibujar círculos y que dentro del círculo usted tiene que colocar la bendición suya, y esto como que dio inicio a este asunto de reclamar y decretar que esto es mío y etcétera. Bueno, esa enseñanza de los círculos, de la arena, no la voy a exponer hoy, ¿verdad? Pero está ahí en el Talmud. Son enseñanzas rabínicas que se cuentan. Bueno, una de tantas enseñanzas rabínicas que se cuentan es que Eglón, este rey obeso del que estamos leyendo, es nieto de Balac, o hijo, nieto o hijo de Balac. Eso digamos que podría tener concordancia histórica, ¿verdad? Porque podría ser el sucesor, ¿verdad? Teniendo en cuenta que si son reyes, puede ser. Pero también hablan de que Eglón es el papá de Ruth. Esto es algo que está en la cultura rabínica, el hecho de describir a este hombre, a Eglón, como el papá de Ruth. Como les digo, no tenemos textos para corroborar esto, simplemente les estoy contando algo interesante. ¿Puede calzar cronológicamente? Sí, porque Ruth está escrito en el mismo tiempo en el que Jueces está escrito. Son libros hermanos. A veces nosotros no lo percibimos así porque no hacemos tal vez una lectura consecutiva, no sé, ¿verdad? Pero sí, Jueces y Ruth están escritos en el mismo contexto histórico. Puede tener una concordancia cronológica, puede ser. Ellos afirman esto porque creen que Dios le dio una recompensa divina al nombre de Eglón después de muerto, precisamente porque Eglón, cuando escuchó acerca del nombre de Dios, se levantó de la silla. Y dicen que el hecho de que él se haya levantado de la silla y que haya tenido esa reverencia en frente de Dios, lo hizo partícipe de la bendición de que fuera parte de la genealogía del rey David.
Dicen, ¿verdad? Aquí no lo estamos dando por sentado, pero bueno, eso es algo que se dice. Por otro lado, también aparentemente este mito es utilizado como un recurso para justificar la descendencia real de David. Aquella persona que diga, David no merece el trono porque no tiene familia real, aparentemente los judíos rabínicos dicen sí tiene descendencia real, Eglón. Aunque no necesariamente es un argumento tan bueno, puesto que era un rey pagano, ¿verdad? Y no un rey de Israel. Pero bueno, ¿por qué le cuento esto? Porque vean lo importante que es la cultura moabita, incluso en el desarrollo mismo de la cultura judía. ¿Por qué? Porque son pueblos muy cercanos. Son pueblos que están ahí, uno al lado de otro. Y entonces tienen cierta trascendencia. No solamente se mencionan a los moabitas. ¿Quiénes más se mencionan allí? Vean, por ejemplo, versículo 13, Jueces capítulo 3, versículo 13. O sea, Eglón, rey de Moab, juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalek, y vino, hirió a Israel y tomó las ciudades de las palmeras. Vamos a explicar quién es Amón, quién es Amalek, y cuando usted lea la referencia a ciudad de las palmeras, generalmente se refieren a Jericó. ¿Verdad? Así se describe Jericó, y todos recordamos que Jericó fue el primer sitio conquistado en el momento en el que Josué subió. Y se recuerdan que fue una conquista pues sumamente extraña y sumamente milagrosa, donde Dios demostró su poder. Ni siquiera hubo que hacer algo para derribar estos muros, sino que Dios no hubo que utilizar la fuerza, por así decirlo, sino que Dios dio una estrategia que parecía, no tenía ningún sentido, darle vueltas al lugar, tocar un cuerno, no tenía ningún sentido, pero Dios manifestó su poder en esa situación. Ahora, de Amón, ¿qué podemos decir de Amón? Los amonitas están muy relacionados con los moabitas. Casi siempre se mencionan juntos, de hecho. Cuando usted lee Amón y Moab, Moab y Amón, casi siempre se mencionan juntos. Y ahí están, uno al lado de otro, trabajando juntos. Los amonitas están relacionados con ellos, incluso desde Génesis, podríamos remontarlo. Años después de este desarrollo que ellos empezaron a tener, hubo un periodo de amistad entre los amonitas y David. Que ya esto estamos hablando de muchos años después. Yo no sé si ustedes recuerdan esa historia donde David estaba huyendo de Saúl y se encontró allí con un rey y hizo amistad. Era un rey amonita. Más tarde David se da cuenta que ese rey muere y que quedó alguien en su lugar. David manda a alguien como para, diríamos nosotros, como pasarle la brocha, ¿verdad? O como para, no sé, las condolencias, qué sé yo. Y esa persona más bien se enojó y mandó ahí bueno, toda una guerra, ¿verdad? Porque le mandaron a dar las condolencias. Pero en ese contexto están los amonitas. Ahí se mencionan claramente los amonitas. Los amonitas también colaboraron con el ataque que se le hizo a Israel en los días del rey Josafat. Ellos participaron y ayudaron para atacar a Israel en días del rey Josafat. Eso está en 2 de Crónicas capítulo 20. Y podemos todavía remontarnos más a los días del rey Nabucodonosor. Y podríamos decir que Nabucodonosor protegió a los amonitas porque los estaba utilizando como un recurso para acosar al pueblo de Israel. Fueron un instrumento de un montón de gente para atacar a Israel, atacar a los israelitas. Y de los amalecitas, que son los otros que se mencionan acá, realmente es muy poco lo que se sabe porque no son tan famosos como Moab y como Amón. ¿Se recuerdan el primer moabita que mencionamos ahorita? ¿Quién era? ¿Cuál era su nombre? Balaam, ¿verdad? A Balaam se le dio un discurso. El discurso que le dio. A Balac, perdón, se le dio un discurso, el discurso de Balaam. ¿Cuál fue el discurso de Balaam? Y hay un elemento interesante que él menciona ahí a los amalecitas. Y él dice lo siguiente, en Números capítulo 24, versículo 20, él dice, los amalecitas, cabeza de las naciones. Así los describe Balaam en su discurso. Y ahí es donde nosotros nos preguntamos, bueno, tuvo que haber sido un pueblo sumamente importante. Usted analiza sus fronteras y era una cantidad de tierra exagerada que los amalecitas tenían. Colaboraban siempre con los amonitas y con los moabitas. Entonces era una confederación sumamente poderosa. Esos eran los amalecitas, cabeza de las naciones. Esto sugiere que tenían un papel de liderazgo bastante importante respecto a los pueblos que estaban a su alrededor. Pero pasa algo interesante. Los amalecitas eran muy crueles, muy viles, muy malos con los israelitas. Y por tanto Dios decretó algo, Dios dio una orden. Acompáñenme a Deuteronomio capítulo 25, por un momento.
Deuteronomio capítulo 25. Versículo 19. Deuteronomio 25, 19. Dice así: por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, ojo ahí, borrarás la memoria de Amalec de debajo del cielo, no lo olvides. Nunca Dios ha dicho estas palabras de ningún otro pueblo. Esa es la única vez en todas las escrituras. Los amalecitas eran sumamente crueles con los israelitas y Dios de hecho les dice como no se les olvide, borrarán su nombre de debajo del cielo. Son palabras sumamente duras. Y bueno, en cierto sentido podríamos decir que esto se cumplió, que esto se logró. ¿Por qué? Porque a diferencia de los moabitas y de los amonitas, los amalecitas no se mencionan en ningún otro documento histórico que no sea la Biblia. Si usted va a estudiar historia, usted puede estudiar acerca de los moabitas y usted puede estudiar acerca de los amonitas. Pero de los amalecitas, no. No hay registro histórico de ellos. No se sabe absolutamente nada. Prácticamente que su nombre se borró de debajo del cielo. Y si nosotros sabemos de ellos es solamente por lo que la Biblia diga de ellos, nada más. No hay ningún otro documento histórico de esto. Esto suele pasar, que cuando algún pueblo quería borrar de la historia a algún otro, pues quebraban cualquier rastro que pudiera dejar evidencia histórica de la existencia de ese pueblo. Arte, literatura, templos, edificios, todo destruido. Aquí también, y eso es un paréntesis, podemos ver la mano de Dios en la preservación de su pueblo para el cumplimiento de su plan, ¿verdad? Porque con Israel intentaron hacer eso. Usted lee lo que hizo Nabucodonosor y años más tarde el Imperio Romano y querían borrar su nombre. Pero no, eso nunca sucedió, ¿verdad? Y eso siempre se siguió preservando y era necesario porque Cristo habría de nacer allí y demostrar la salvación que es al mundo, que viene desde la cultura israelita, porque Cristo era un israelita, ¿verdad? Los amalecitas entonces no se mencionan en ningún documento histórico y más adelante vamos a hablar de ellos nuevamente porque aparecen en la historia de Gedeón, que es uno de los jueces de este libro. Y bueno, otro instrumento que se menciona en lo que leímos, y aquí voy a hacer la aclaración que en esto no me voy a detener tanto, es ya hablando de Samgar. ¿Cuál fue el instrumento que Dios utilizó para juzgar al pueblo de Dios? Los filisteos. Dios utilizó a los filisteos en los días de Samgar. Pero como sabrá, por razones obvias, vamos a hablar de los filisteos ampliamente más adelante, ¿verdad? Porque en el libro de Jueces se habla bastante de los filisteos. Lo vamos a dejar ahí. Más adelante en este estudio vamos a hablar ya bien de quiénes eran los filisteos, quiénes eran varios reyes que tenía la cordillera filistea, etcétera, etcétera. Ahora bien, ya hablamos de los instrumentos que Dios utilizó para castigar. Ahora hablemos de los instrumentos que Dios utilizó para liberar. ¿A quién utilizó Dios para castigar? A Eglón, rey de Moab. Por tanto, a los moabitas, a los amonitas y a los amalecitas. Esos fueron instrumentos en las manos de Dios para castigar a su pueblo. Pero por otro lado, Dios también levantó instrumentos para liberar a su pueblo. Jueces, libertadores, salvadores. El primero que se menciona es Ahod. Ahod. El primer libertador que se menciona en este texto, Ahod. Un nombre que tal vez no sea tan popular, pero que su historia puede llegar a ser bastante popular. Pero aparece algo interesante cuando se menciona a Ahod. Vean el versículo 15. Dice, clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador, Ahod, hijo de Gera, benjaminita, el cual era zurdo. Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. ¿Quién levantó a Ahod? Jehová levantó a Ahod. De la misma manera que el texto dice que Jehová fortaleció a Eglón, de la misma manera se dice que Jehová les levantó a Ahod. ¿Notan esto que estoy diciendo, mis hermanos? Dios proveyó un libertador. Y no fueron las cualidades de este hombre los que liberaron al pueblo, sino la voluntad de Dios para con él. Dios lo levantó. Ahod es el primer juez en el libro de quien se menciona en detalle su vida.
Aquí nosotros podríamos dividir los jueces entre aquellos que se menciona con mucho detalle su vida y aquellos a los que no. Por ejemplo, en el anterior, Otoniel, no tenemos tanto detalle de su vida. Ahod nos da un poco más de detalle de su vida. Samgar, definitivamente no tenemos ningún detalle de su vida. Samgar es también muy parecido a otros jueces que ya vamos a mencionar más adelante, de los cuales sabemos bastante poco. Pero bueno, Ahod es el primero del que se menciona en detalle su vida. Él es un benjaminita zurdo. Cuando usted lee esto, ¿qué entiende? Que él es un benjaminita zurdo. Usa la mano izquierda, de verdad. No me vuelvan a ver raro, ¿verdad? Eso es lo normal. Claramente, usa la mano izquierda. Sin embargo, aquí voy a explicar algo. La palabra zurdo no significa simplemente que no era derecho. Voy a explicar esto bien. Aquí en este contexto la palabra zurdo no significa simple y sencillamente que no era derecho. Voy a hacer aquí también otra aclaración. La palabra benjaminita o benjamín como nombre significa los hijos de la derecha. ¿Sí? ¿Queda claro? Y cuando usted escucha de un benjaminita que era zurdo, usted dice, oh, ¿qué está pasando? Colapso mental. ¿Cómo es que los hijos de la derecha eran zurdos? Y no estamos hablando de derecha política ni nada de eso, ¿verdad? Y por ahí vamos, ¿verdad? ¿A qué se refiere? Bueno, zurdo no significa simple y sencillamente que no era derecho, sino que la definición literal de la palabra es restringido de la mano derecha. Eso es un zurdo. Una persona restringida de la mano derecha. ¿Qué significa esto? Bueno, esto parece describir un proceso de entrenamiento de los niños, donde les ataban la mano derecha al cuerpo para que entrenaran solamente con la izquierda y se hicieran muy hábiles. Si eran diestros, valga la redundancia, con la derecha, si podían utilizarla con habilidad, entonces les ataban, aquí estoy confundido, ¿verdad? Les ataban la mano derecha al cuerpo. Y entonces ellos entrenaban solo con la izquierda, con la mano derecha inmovilizada. Entrenaban solo con la izquierda. Cuando les desataban la mano derecha, ¿qué tenían? Personas diestras, con ambas manos. Una por naturaleza, otra por práctica. Esos son los zurdos benjaminitas. Personas que tenían un entrenamiento militar específico para desarrollar las habilidades en la mano que no era hábil. Vean la estrategia. Porque tener una mano no hábil podría ser la causa de una derrota en distintos contextos de la batalla. Y de hecho, los benjaminitas son famosos por las habilidades que ellos tenían. Vean, por ejemplo, ahí mismo en Jueces, pero ahora capítulo 20, versículo 16. Jueces, capítulo 20, versículo 16. Ese contexto más adelante lo estudiaremos, pero ya habla un poco de la guerra civil, ¿verdad? Y en Jueces 20:16 dice, de toda aquella gente había 600 hombres escogidos que eran zurdos. Es la misma palabra que se utiliza para referirse acá, benjaminitas, por el contexto, claramente. Vean esto. Todos los cuales tiraban una piedra con una honda a un cabello y no erraban. Tiraban una piedra con una honda a un cabello y no erraban. Vean las capacidades tácticas que llegaban a tener estas personas por su entrenamiento. Que si esto es un sentido metafórico hiperbólico para describir que eran muy diestros, no lo sé, puede ser. Pero ya sea literal, que le daban a un cabello, o metafórico, lo que el texto está describiendo es que eran muy hábiles, más de lo normal, en sus tácticas, en sus habilidades, en su destreza con su mano izquierda. Y bueno, este es Ahod, un hombre zurdo, un libertador que Dios levanta. Y bueno, el pueblo de Dios básicamente le dice, vaya a donde Eglón y dele un presente. Lo enviaron. La táctica es enviar a Ahod lo más cerca que pueda estar de Eglón, lo más cerca que se pueda, para que ahí pues lo matara. Esa estrategia conlleva un riesgo, que es pues claramente observable el riesgo que esto conlleva, que es un hombre solo en un lugar ampliamente custodiado. ¿A alguien le ha tocado ir a un lugar que es custodiado más de la cuenta? Bueno, aquí en Costa Rica hay algunos, ¿verdad? Si a alguien le ha tocado ir a la embajada americana, bueno, un día yo estaba ahí esperando una foto de pasaporte, ni siquiera era para mí, andaba acompañando a una persona, esperando en el muro, ahí no puede estar,
Pues estoy en la acera, en el muro, ¿verdad? Una custodia estricta. Y en ese sentido, bueno, cuando estamos hablando de este lugar donde está Eglón, podemos decir que es una custodia estricta. Algo sumamente cuidadoso. Y entonces contempla un riesgo. Es una sola persona en un lugar ampliamente custodiado. ¿Y por qué nosotros podemos concluir que este lugar era muy custodiado? Bueno, primeramente por la importancia que tenía Eglón, rey de Moab. Y luego, porque era un palacio que se ubicaba en Jericó. Lo leímos, en la tierra de las palmeras. Ahora, aquí viene una pregunta de contexto. ¿Jericó le pertenece a los moabitas? No. ¿A quién le pertenece Jericó? A los israelitas, porque ellos lo conquistaron cuando venían ascendiendo y tomando Canaán. ¿Qué hace un edificio moabita en Jericó? Bueno, aquí viene la explicación. Este edificio pudo haber sido construido ahí como una mansión de Eglón para que él habitara ahí mientras que le cobraba impuestos a las personas de la región, es decir, a los israelitas. O sea, como una casa vacacional de trabajo, ¿verdad? Qué sé yo, alguien vive en Costa Rica pero tiene un trabajo en Panamá. Bueno, pues tiene su casa en Panamá y ahí es donde él va y hace todos sus oficios. Bueno, no estamos hablando de una casita, ¿verdad? Estamos hablando de una mansión. Y esta mansión estaba ubicada en Jericó y fue levantada precisamente para que Eglón fuera allá en los momentos de las diligencias administrativas que él tenía que hacer. De hecho, vean lo que dice en el versículo, vamos a ver, a partir del versículo 17, Jueces 3:17. Y entregó el presente a Eglón, rey de Moab, y era Eglón hombre muy grueso. Y luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo había traído. Mas él se volvió, ¿qué dice ahí? Desde los ídolos. Noten que la frase, los ídolos, es un argumento de ubicación, ¿verdad? Como que es un lugar bastante reconocido. No sé, yo explicándole a mi esposa, vea, tiene que ir a hacerme un mandado del monumento a fulano de tal, 200 metros a la derecha. Algo así. Bueno, aquí se está hablando de los ídolos. De hecho, esa palabra ídolos se refiere en el original a un gran dios de piedra. Entonces, de lo que estamos hablando aquí es probablemente de estructuras, de monumentos en forma de dioses paganos que eran característicos para dar direcciones. Y entonces dice, se devolvió de los ídolos y regresó. Se menciona 2 veces incluso en el pasaje. Ahora, ¿por qué esto es relevante? Bueno, por la estructura de mansión que creó Eglón en Jericó. No era algo pequeño, era algo grande. ¿Hay evidencia de que este lugar existiera? La hay. Mis hermanos, esto es lo bonito. Vamos a ver. Esto es lo bonito de que nuestra fe esté cimentada en un libro perfecto. Nosotros creemos en una doctrina que se llama la suficiencia de la Biblia, ¿sí? La Biblia es suficiente. Yo no necesito nada más que ella. No necesito ningún otro mensaje de ninguna otra fuente. La Biblia es suficiente para mí. No obstante, hay muchas ramas del estudio de la ciencia que corroboran verídico lo que la Biblia narra. Estoy de acuerdo, estamos de acuerdo, mis hermanos. No dependo de la historia, ni de la arqueología, ni de nada de esas cosas para creer en Dios, no. Pero el hecho de que esto sea un libro realmente histórico, bueno, da la opción de ir a estudiar historia y observar lo que aquí está. ¿Sí o no? Bueno, esta ventaja no la tienen algunas sectas que se basan en libros inventados, porque hablan de lugares y sitios que no tienen ninguna evidencia histórica y nunca se han hallado. Qué sé yo, una secta ahí que habla del monte de Moisés. Y usted se va a la historia y se pregunta, ¿dónde está el monte de Moisés? No tenemos ni idea. Bueno, es un invento, una secta. Pero usted se va a la escritura y habla de Babilonia, del Jordán, del Mar Muerto, de Nabucodonosor, de nombres, lugares. ¿Podemos hallarlos a la luz de la historia? Claro que sí.
Y esto también no alimenta nuestra fe en el sentido en que nosotros creemos en Dios y Dios es suficiente y la Biblia es suficiente para nosotros, pero sí nos ayuda a ver que tiene una validez histórica. Ahora bien, ¿por qué estoy dando esta explicación? En el año 1936 hay un arqueólogo llamado John Garstach. Él excavó Jericó, es el encargado, básicamente famoso por las excavaciones hechas en Jericó, y encontró una residencia, una mansión, podríamos decirlo así, que corresponde al siglo XIV, siglo XIII antes de Cristo. Él mismo, en sus palabras, lo describe como un pequeño palacio o una villa. Y él la llamó el edificio intermedio. Ese es el nombre que se le dio a ese hallazgo arqueológico. ¿Por qué el edificio intermedio? Bueno, si alguna vez a usted le interesa meterse a ver qué hacen los arqueólogos, pues obviamente los arqueólogos van excavando. Y mientras que ellos van excavando, van encontrando historia, pero correspondiente a cada época. Porque lo general es que después de una época específica todo se derrumba y los que construyen por encima de lo que se derrumbó. Y entonces, entre más usted excave, más historia va a encontrar. ¿Sí? Bueno, en este caso, en las excavaciones que se hicieron de Jericó, las primeras excavaciones mostraron los edificios de la época de hierro. ¿Sí? Y si usted sigue excavando más, usted va a encontrar los edificios de la época de bronce, así lo llaman ellos. Pero entre la tierra de hierro y entre la época de bronce, lo que tenemos es el edificio intermedio. Ahí está, y por eso tiene el nombre. Es un lugar sumamente interesante hallado entonces por este arqueólogo. Fue el único edificio de esa naturaleza encontrada en todo el área. Y eso nos ayuda entonces para decir que no se hallaba en una comunidad. O sea, no era una casa de muchas, sino que era un lugar específico y exclusivo. Los objetos que estaban dentro de este lugar eran objetos lujosos y estaban muy bien cuidados, paradójicamente. El estado de esos objetos y el lujo que había en esa habitación nos da la opción, o da la opción de que los arqueólogos digan que ese lugar fue habitado en un tiempo muy corto y luego fue desocupado, porque todo está muy intacto. Entonces no da indicios de que haya sido un lugar con una permanencia, ¿verdad? Esto calza con la narrativa de la Biblia. Porque Eglón habitó ahí solo ¿cuánto? 18 años. Porque luego fueron expulsados al otro lado del Jordán. Lo dice al final de la porción que nosotros acabamos de leer. Entonces tiene concordancia. Es un lugar que quedó prácticamente intacto. Esto calza entonces con todo lo que se dice acerca de Eglón y de este lugar. De esta mansión que fue desocupada para huir al otro lado del Jordán. Y ahora bien, vamos a seguir con la historia de Ahod. Ahod es un hombre astuto y con esta astucia él colocó su puñal al lado contrario de su habilidad de guerra, ¿verdad? Si su habilidad notoria de guerra es su mano izquierda, entonces él colocó su puñal en su lado derecho. Vamos a ver, si aquí me dijeran, supongamos que le quito el trabajo a Ian, ¿verdad? Y me voy yo a recibir a la gente ahí en la puerta y a los del equipo y me dijeran, bueno, tenga cuidado. Va a venir un espadachín derecho y usted tiene que requisarlo. Yo voy a estar en mi mente, viene el espadachín derecho, viene el espadachín derecho. Y claramente cuando yo lo voy a requisar, ¿a qué lado voy a requisar? Su lado derecho, ¿verdad? Bueno, muy probablemente. ¿Ustedes se imaginan la fama que tenían los zurdos en ese momento, ya por lo que hemos descrito de quiénes son los zurdos? Cuando el cuerpo de seguridad dijo, viene el zurdo, revisémosle todos del lado izquierdo. Él se escondió su puñal en su lado derecho. Eso es astucia. Luego pidió una oportunidad para decirle un secreto al rey. Ese secreto podría verse como un acertijo místico. Era algo muy dado en la época, donde ellos querían saber las palabras de los dioses y todo esto. Y bueno, estando solos, él lo mató con su puñal. Dice que el puñal quedó tan adentro del vientre que ni siquiera se observaba su empuñadura. Estamos hablando también de una persona con una obesidad pues mórbida, como lo hemos dicho anteriormente. Ahod se fue y los guardas no se enteraron del asunto porque pensaban que el rey estaba haciendo sus necesidades, porque el texto describe que le salió estiércol
¿verdad? Le salieron heces después de haber sido apuñalado. Entonces, claramente el olor le dijo a los guardas, él está en el baño. La frase, está cubriendo sus pies, se refiere a ir al baño, ¿verdad? En Reina Valera 1960 ya otras versiones ya simplifican el asunto, ¿verdad? Pero esa frase significa eso. Lo mismo pasa con David, ¿verdad? Cuando estaba en la cueva, Saúl cuando estaba en la cueva dice que estaba cubriendo sus pies, etc. Pues se refiere exactamente lo mismo. Y no me voy a meter en por qué, ¿verdad? Que el vestido va a cubrir los pies, etc. Pero bueno, ellos pensaban que estaba haciendo sus necesidades y Ahod continuó con su astucia. Todo el mundo habla del puñal y todo el mundo habla de que se lo guardó en su mano derecha, pero Ahod hizo todavía algo más. Ahod lo dejó encerrado, pero cerrado por el lado de adentro. Eso lo dice y lo explica el texto. Yo no sé si cómo se salió por una ventana o qué hizo, pero el texto explica que él lo dejó cerrado por dentro, la cerradura por dentro. Cuando usted piensa en cerradura, ¿verdad? Probablemente usted se imagina a los guardas buscando la llave. No, esas no eran las llaves de la época. Y esto es también un asunto interesante para estudiar el contexto. Las llaves de la época eran vigas de madera. Y la cerradura de la época prácticamente era un hueco enorme, donde cabía una mano incluso, y en este hueco enorme se metía otra viga. Y con esta viga se hacía palanca para quitar esa viga. ¿Sí? Por eso en el libro de Isaías habla de que había personas que llevaban las llaves en sus hombros, que ¿sí? Eran vigas de madera grandes. Es un detalle pues, de la época que nos ayuda a entender el esfuerzo que está haciendo Ahod para poner una viga de madera, cerrarlo bien por dentro, salir por quién sabe dónde porque la puerta está cerrada. Esto le ayudó a ganar tiempo. Los guardas no sabían lo que había sucedido. Y eso le dio tiempo a Ahod para escapar y para llamar a los israelitas para la batalla. Y en esta batalla mataron a 10,000 hombres de guerra moabitas. Y esto sin duda fue una gran victoria para el pueblo. Y trajo 80 años de reposo en esa región. Dios levantó un libertador. Dios lo preparó con astucia. Y luego se menciona a Samgar. ¿Sí? Solo un versículo se dice de Samgar, ¿verdad? Básicamente es el segundo libertador mencionado en esta porción que nosotros estamos estudiando hoy. Y junto con Tola, Jair, Ibsán, Elón y Abdón, es de los jueces de quienes se menciona muy poco acerca de su vida y sus hazañas. Todos los nombres que yo le acabo de mencionar probablemente usted no los tenga contemplados como sus héroes bíblicos. Se mencionan prácticamente en un versículo, cada uno de ellos. Samgar solo se menciona aquí, en Jueces 3:31, y también se menciona superficialmente en el canto de Débora, en Jueces capítulo 5. Nada más. Y esas son todas las menciones de Samgar en toda la Biblia. No se dice nada más de él. Vean lo interesante, Jueces 3:31 dice, después de él, o sea, después de Ahod, fue Samgar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes, y él también salvó a Israel. Primera pregunta de contexto. Hijo de Anat. ¿Quién es Anat? Voy a hacerle la pregunta más fácil y que vamos a ver si alguien me contesta. Anat, ¿es hombre o mujer? Es difícil, ¿verdad? Generalmente en la escritura, cuando se dice hijo de, se menciona al hombre. Eso es muy general. Sinceramente yo no sé si Anat es hombre o mujer, pero esto nos da dos posibilidades. Número uno, que cuando se dice hijo de Anat se refiera a su padre o a su madre, o, opción número dos, hijo de Anat. Anat es el nombre de una diosa mujer de esta tierra, de la tierra de los cananeos. Una diosa femenina. Puede ser una opción que cuando se dice que él es hijo de Anat, se refiere a que como Anat es la diosa de la guerra en esa región, ese era un apodo que se le daba a él por la valentía que tenía como guerrero. Entonces es hijo de la diosa de la guerra, para describirlo como alguien que era un guerrero. Puede ser, porque la mayoría del registro que nosotros tenemos acerca del nombre Anat es que Anat es nombre de mujer. Entonces, probablemente esta opción calce
con el contexto. Pero esto lo único que incrementa es más dudas y dudas y dudas acerca de Samgar, porque no sabemos nada de él. Tenemos muy poco acerca de lo que nosotros podríamos hablar. Y luego lo que se dice es que mató a 600 filisteos con una aguijada de bueyes. Una aguijada de bueyes es una vara larga que en la punta tiene filo metálico, la vara es de madera, y este filo metálico es filoso precisamente para arrear a bueyes, animales, para guiarlos en el camino. Creo que eso se llama animales de tiro, y generalmente esos animales se adiestran o se les enseña por medio de este tipo de instrumentos. Y eso es lo que podemos decir de Samgar. Y bueno, si yo dijera aquí, bueno hermanos, esta fue la lección de hoy, vamos a orar. Diríamos, ¿y toda esta historia qué? ¿Cómo lo aplico a mi vida? ¿Qué puedo yo sacar de esto para beneficiar la iglesia y mi cristianismo? Bueno, sí hay aplicaciones, abundan las aplicaciones en todo lo que hemos leído. Yo tengo unas muy puntuales, quiero compartirlas a modo de conclusión. Y esto es lo que Dios me habló a través de este texto. Voy a decir lo siguiente antes de ir a las aplicaciones. Aplicaciones de un versículo pueden haber muchísimas. Significado de un versículo solo puede haber uno. ¿Sí? Nuestra tarea como estudiantes de la Biblia es encontrar el significado de la Biblia y a raíz del significado en su contexto, extraer aplicaciones que calcen con su significado, que sean apropiadas. Yo le digo mucho a los jóvenes, generalmente lo siguiente, que a veces en los ministerios de jóvenes y en las clases de jóvenes de las iglesias hay una pregunta satánica. Y todo el mundo dice, ¿cómo? Los maestros hacen una pregunta satánica. Esa pregunta es, ¿qué significa este versículo para usted? Y por ahí levanta la mano uno. Para mí, el versículo significa esto. Muy bien, sutanito, gracias por compartir. Y por allá levanta el otro. Para mí significa, y todo lo contrario, ¿verdad? Y el maestro le dice, también, muy bien, todas las opiniones son válidas. No, la Biblia solo tiene un significado. Nuestra tarea es encontrar el significado. Y a raíz del contexto que analizamos, podemos extraer, ahora sí, un sinnúmero de aplicaciones. Pero ya las aplicaciones no le dan significado al texto, sino que son verdades extraídas del texto. Yo tengo anotadas algunas aplicaciones a lo largo de todo esto que nosotros acabamos de leer. La primera de ellas es la siguiente. La victoria del creyente siempre viene de la mano de Dios, no de su astucia. La victoria en la vida del creyente siempre viene de la mano de Dios, no de su astucia. Y nosotros podríamos decir que sí es cierto. Ahod fue un hombre astuto, ¿sí o no? Diríamos nosotros un jugado. Qué bueno lo que hizo, se la jugó, pensó, podemos decir todo eso. Ahod el astuto le podríamos decir. Pero Ahod mismo concluyó lo siguiente: Jehová ha entregado a vuestros enemigos, los moabitas, en vuestras manos. Cuando yo leí este versículo me llamó mucho la atención la forma en la que Ahod está diciendo. Jehová ha entregado a vuestros enemigos, los moabitas, en vuestras manos. Hay una palabra ahí que se repite 2 veces. Vuestros. Vean que él ni siquiera se incluye ahí, como diciendo, denme crédito por algo que yo haya. No, él dice, Jehová ha entregado a sus enemigos en sus manos. La victoria es de él. Él ni siquiera está en la ecuación. Las victorias del creyente siempre vienen de la mano de Dios, no de la astucia del hombre. La gloria de las victorias en la vida cristiana la merece solamente Dios, nada más que Dios. ¿Tengo trabajo porque soy inteligente? No, usted tiene trabajo porque así fue la voluntad de Dios. Porque Dios quiso darle ese trabajo, porque Dios lo tiene con salud. No es su astucia, mi hermano. ¿Cuántas personas más inteligentes que usted tienen trabajos peores que los suyos? Eso ya debería darnos una cachetada de humildad. Pero las victorias de la vida del creyente, y bueno, hablé del trabajo viéndolo como una bendición material, pero podemos hablar de un montón, sin fin de cosas, en las cuales el creyente no recibe absolutamente nada por sus habilidades, sino por pura gracia de Dios. Algunos estudiosos comparan a Ahod, estudiosos de literatura antigua, comparan a Ahod con Odiseo. Alguien leyó la Odisea en el colegio, ¿verdad? No voy a preguntar a quiénes le gustó y a quiénes no, ¿verdad? Porque la opinión va a estar muy dividida.
Pero bueno, Odiseo era un hombre astuto, con engaños, con palabras, con tácticas. Ni siquiera era un dios. Era hijo de hombres comunes y corrientes, de la mitología griega. Pero en su astucia hizo, según la mitología griega, maravillas. Bueno, algunos comparan a Od con Odiseo, precisamente por la astucia. No obstante, cuando usted termina de leer el libro de la Odisea, usted le va a aplaudir a Odiseo. Pero cuando usted termina de leer el libro de Jueces, usted le va a aplaudir a Dios. Y ahí hay una enorme diferencia. Y lo mismo debería pasar en nuestras vidas. Nuestras vidas deberían ser un aplauso a Dios. Y la razón para que otros le aplaudan a Dios. Efesios capítulo 2 dice que nosotros fuimos salvos para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Para mostrar la gracia de Dios. El aplauso debería ser dirigido a Dios. Esa es una aplicación bastante pertinente que nos debería arrojar a una conducta de humildad. Por otro lado, muchas circunstancias de la vida podrían ser incomprendidas en el presente, pero Dios está, a través de ellas, preparándonos para el futuro. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque quizás no era agradable el método con el que se entrenaba a los zurdos. No era para nada agradable tener la mano derecha inmovilizada e inútil para adquirir destrezas en la mano izquierda. Pero ese fue el recurso que Dios utilizó para guiar a Od a la victoria. Dios lo estaba preparando. En palabras sencillas. Mis hermanos, ¿cuántas circunstancias podríamos nosotros estar atravesando que pueden estar siendo una preparación de Dios para nuestras vidas? Señor, pero es que ¿por qué usted permite que yo tenga un salario tan bajo? Puede que Dios lo esté preparando para algo del futuro. En el cual requiere, qué sé yo, que usted sea un buen administrador, que usted sepa restringirse de recursos innecesarios o de lujos innecesarios. Y Dios lo esté preparando para ese momento específicamente. Y eso es un ejemplo de tantos también. Las circunstancias específicas que nosotros estemos atravesando, que podrían tener apariencia de dolorosas, Dios las puede estar utilizando para prepararnos para el propósito que Él quiere desenvolver con nosotros. Amén. Por eso, damos gracias a Dios en todo, aún en aquellas circunstancias que a nuestros ojos no son tan cómodas. Por otro lado, una tercera aplicación es que desde la perspectiva de Eglón, si nos ponemos en el lugar de él, la abundancia y la riqueza terrenal puede llegar a satisfacer, pero el placer que proviene de esas fuentes nunca es un placer eterno. Una vida de lujos terrenales puede terminar en una muerte vergonzosa alrededor de la humillación del estiércol. No, ese es el caso de Eglón. Una mansión, pero su muerte en una habitación llena de estiércol. Lujos, dinero, fama, poder, liderazgo, pero su muerte, una humillación completa. Por eso, la vida de los cristianos tiene que estar enfocada en lo celestial y no en lo terrenal, porque lo de esta tierra es pasajero. Y Eglón es un buen testimonio de ello. Y una última aplicación es que quizá la historia de Samgar no tiene muchos detalles si la comparamos con la historia de Ahod, ¿verdad? La leímos en minutos. Pero ambos, Ahod y Samgar, los dos, fueron instrumentos en las manos de Dios. Dios usa personas distintas para el cumplimiento de sus propósitos. Unos son más recordados que otros, unos más famosos que otros, unos más reconocidos que otros. Pero la meta del cristiano no debe enfocarse en ser recordado, sino en hacer la voluntad de Dios. Yo estoy seguro que ni Ahod ni Samgar hicieron lo que hicieron para ser recordados, pero alguien los recordó a su manera. A Samgar en un solo versículo, a Ahod en una lista muy grande que describe muchos aspectos de su vida. Pero la meta del cristiano no es ser recordado, es hacer la voluntad de Dios. Nosotros hemos escuchado historias de predicadores famosísimos. Cuando escuchamos el nombre de Spurgeon, ¿quién no dice, wow, qué gran predicador? ¿Quién sabe cuántos predicadores que ni por aquí
nosotros tenemos del rastro de su existencia. Hicieron la voluntad de Dios, qué sé yo, tal vez con una iglesia humilde, pequeñita, pero guiaron ese rebaño a los pies del Señor, lo educaron en la palabra de Dios, un rebaño creció, se fortaleció, y nosotros ni por aquí nos acordamos del nombre de esa persona. ¿Me voy a entender, hermanos? No perseguimos ser recordados, no perseguimos fama, perseguimos cumplir la voluntad de Dios. El Dios de los jueces es nuestro Dios. El mismo Dios que levanta reyes impíos y libertadores piadosos. El mismo Dios que corrige y el mismo Dios que perdona. El Dios inmutable, porque Él no cambia, es el Dios que sigue exigiendo obediencia y que sigue castigando la idolatría y que sigue levantando siervos para el desarrollo de su plan perfecto. Él sigue exigiendo obediencia. En el libro de Jueces exigía obediencia, claramente. Él sigue castigando la idolatría. En el libro de Jueces castigó la idolatría. Él sigue levantando siervos. En el libro de Jueces levantó siervos. Hoy en día lo sigue levantando. Y nosotros, su iglesia, somos este lugar, este semillero, donde siervos que predican el evangelio para la salvación del mundo y para la gloria de Dios, estamos preparándonos como congregación. Hermanos, tal vez su vida llegue a ser recordada como la de Ahot, tal vez no. Tal vez usted sea el que toque el cuerno para llamar a las personas a la batalla. Tal vez usted sea uno de los que escuche el sonido del cuerno y salga a pelear juntamente con otro montón de personas que no nos sabemos sus nombres. No lo sé. La cuestión es que Dios sigue exigiendo obediencia. Y nosotros tenemos que oír su voz. Amén. Inclinemos nuestra cabeza, cerremos nuestros ojos. Vamos a orar. Padre bueno, la honra y la gloria sea para ti por la oportunidad que nos has dado de estudiar tu palabra. La honra y la gloria sea para ti por las aplicaciones a las cuales tú nos has dirigido. Porque lo que nos has mostrado a través del texto es un beneficio enorme para la aplicación en nuestras vidas personales. No queremos ser oidores olvidadizos, queremos ser hacedores de tu palabra. Y entendemos que tú eres un Dios inmutable y que si antes exigías obediencia, si antes te indignabas por la idolatría, si antes eras fiel en levantar siervos piadosos, hoy sigues siendo el mismo Dios, el Dios que nosotros honramos y adoramos, al Dios que queremos obedecer. Padre Celestial, ayúdanos, sea cual sea el lugar donde tú nos vayas a colocar. Ayúdanos a ser obedientes, a honrarte, a temerte, a no poner los ojos en lo terrenal y en lo pasajero, sino en lo celestial, en lo eterno. Ayúdanos a que estas aplicaciones sean aplicadas de una manera correcta en nuestras vidas. La honra y la gloria es para ti, Señor. Gracias por este tiempo de estudio, de meditación, y te alabamos porque pudimos compartir juntos. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.